Quiero mencionarle que es un GPS, las palabras a lo que se refiere es un sistema de posicionamiento global. ¿Y para qué sirve eso? Eso es un software, es un sistema con el cual se enlaza a satélites y por medio de un aparatito electrónico o a través de su propia computadora o celular, las personas pueden saber para dónde van. Si están perdidos, les ayuda a encontrar un lugar. Si usted tomó una mala ruta, entonces el aparatito le va a decir camino equivocado y le va a decir recalculando la ruta. Y entonces le dice doble aquí, tome para allá, para que usted llegue al lugar donde usted necesita ir. Dios no es un GPS. Lo que hizo Moisés al matar al egipcio y huir no hizo que Dios tuviera que calcular o recalcular su plan. Todo estaba en el plan de Dios. El hombre es 100% responsable por sus actos y Dios es 100% soberano. Estas dos verdades existen y no tienen ningún conflicto entre ellas. Todo estaba en el plan de Dios para que Moisés saliera de la tierra de Egipto. La fe de Moisés fue probada. Renunció a un nombre, a placeres, a todo lo que Egipto ofrecía, por una persona. Esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por Él, por el galardón que este Dios tiene para sus hijos. Esto es una marca de los creyentes, ¿sabe? Renunciar a todo por Cristo. Es una marca, una evidencia de aquellos que han sido salvados por el Señor. El Dios invisible. Moisés se sostuvo como viendo a ese Dios invisible, que no lo vemos, pero está vivo, sigue actuando. Y ahora lleva a Moisés a la tierra de Madián y ahí le da una familia. En el capítulo 2 nosotros recordamos cómo Dios está con su pueblo y que aún en medio de la angustia y la aflicción ellos pueden clamar a Dios y Dios los escucha. Abramos nuestras Biblias entonces en Éxodo capítulo 3. En esta noche vamos a estudiar los versos del 1 al 12. Éxodo 3, versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Moisés que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor
pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios está vivo y viene a los suyos por medio de su palabra. Ese es el primer punto. 2 puntos tenemos en esta noche para el mensaje. Dios está vivo y viene a los suyos por medio de su palabra. Ahora Moisés tiene 80 años. 80 años. Entre el final de Éxodo capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3 hay una diferencia de 40 años. A esa edad Dios lo iba a usar y le dio su gracia para mantenerse y servirle muchos años más. Nunca es tarde para escuchar la voz de Dios y obedecerle. Nunca es tarde. Este hombre ahora tiene un nuevo oficio. Es pastor de ovejas. Es el líder de un rebaño de ovejas, a los cuales tiene que cuidar, proteger y alimentar. Durante esos 40 años, él estuvo sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios quería que él hiciera, cuidando de una familia y proveyendo para ella. Egipto, su educación, sus lujos habían quedado atrás. Ahora es un hombre que camina pacientemente con un rebaño de ovejas. Un día pasa el desierto con sus ovejas y llega al monte Horeb. Yo no sé si realmente esto era algo que él tenía por costumbre hacer: pasar un desierto con ovejas. La verdad yo no sé. Lo único que yo sé es que Dios hizo que él llegara ahí porque Dios quería hablarle. No fue una casualidad que Moisés llegara a ese lugar, como no es una casualidad que tú estés hoy aquí, ¿sabes? Dios ha querido que tú estés aquí, escuchando su palabra. En medio de la zarza se le aparece el ángel de Jehová. Una zarza era un arbusto, una masa enredada de vegetación. Tenían flores. Se dice de ellas que tenían espinas muy grandes y que a veces causaban problema a las ovejas, comunes posiblemente en esos lugares. Y ahí se encuentra Moisés. Él ve cómo esa zarza, ese arbusto, está ardiendo. Hay fuego, hay luz. Posiblemente hasta escucha el sonido del fuego cuando quema las cosas. Pero hay algo diferente en esta zarza. La lógica nos indica que cuando hay fuego, entonces ese arbusto debía de haberse quemado. Pero eso no está sucediendo. Es algo increíble, algo maravilloso. En algunas versiones de la Biblia dice que él se acercó para ver esta maravilla que estaba pasando. Ahí, en medio de esa zarza, se encontraba el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es mencionado en otras partes de la Biblia. Este ángel de Jehová habló a la sierva de Sara, habló a Abraham, habló a Balaam, habló a los padres de Sansón, los cuales preguntaron por el nombre de él. Y él les dijo: ¿por qué preguntan por mi nombre, el cual es admirable?
Es una representación de Dios en el Antiguo Testamento. Porque solo hay una imagen de Dios que representa totalmente a Dios. ¿Y ese es quién? Jesucristo. Solo hay una. Los teólogos llaman a esto una teofanía. La palabra ángel significa mensajero. Él vio aquella luz, él vio aquel fuego y entonces se acerca a esto que no entendía. Y en medio de eso, una voz le llama y le dice: Moisés. Y él responde inmediatamente, ¿cómo? Heme aquí. Esa es la respuesta que muchos hombres de Dios han dado al Señor. ¿Saben que Samuel respondió así? Heme aquí. Ananías, un siervo de Dios, cuando Pablo tuvo que llegar a él, respondió de la misma forma a la voz de Dios: heme aquí. Esa respuesta indica una actitud dispuesta. Debería indicar eso. Indica también una respuesta a un llamado, como nosotros vamos a ver más adelante. Moisés no entendía todo lo que significa heme aquí. Dios dice a Moisés varias cosas. Entre ellas le dice: no te acerques. ¿Cuál es la razón que Dios le dice a Moisés: no te acerques? ¿Cuál es la razón? Versículo 5 dice así: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Cuál era la razón de este aviso? ¿Sabe cuál era? Que la presencia de Dios estaba ahí mismo. Dios mismo estaba ahí, en ese lugar, y Moisés estaba parado en ese lugar santo. La presencia especial de Dios, anunciada por ese ángel, anunciada por esa zarza que ardía y por la misma voz de Dios. Es lamentable, es muy lamentable cómo hoy gente está esperando este tipo de señales. Está esperando que en un árbol aparezca una imagen, que en una pared algo. Otros dicen escuchar a un ángel. Otros dicen que Dios les habla en sueños. Hay otros todavía más atrevidos que Dios les dice que le dijo a ellos cosas que a nadie más les ha dicho. Y lo más triste de esto, ¿sabe qué es? Que hay muchos que les creen. Muchos que les creen. Nosotros en el resto del mensaje vamos a ver una cosa, una centralidad. Es que Dios ha hablado a su pueblo por medio de su palabra. Es por medio de su palabra que Dios ha hablado a los suyos. No por un ángel, no por una pared. Hoy nos ha hablado. En la mañana el hermano Alexander nos recordó esto. Y vamos a ir nuevamente a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y para conocer lo que el Hijo nos ha hablado, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a un árbol? ¿Vamos a una pared? ¿Vemos a los cielos a ver si...? No, Él nos ha hablado por medio de su palabra. Por medio de su palabra. No hay otro lugar. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, aquel verbo, la palabra se hizo carne. Dios mismo, Jesucristo, hablándole a los hombres. La misma presencia de Dios estaba en aquel lugar, en el monte Oreb.
¿Sabe qué es curioso? Que Moisés mismo ni se daba cuenta. Fue hasta que Dios le dijo. Hasta que Dios le dijo que él estaba ahí. Estás en tierra santa. Quita el calzado de tus pies. Ese calzado le ofrecía protección en medio del desierto, en esas cálidas tierras donde había animales y cosas. Pero delante de la presencia de Dios, ese calzado no le servía de nada. No le servía de nada. Moisés se quita los zapatos a la voz de Dios y le hace ver de esta forma que él está delante del Creador de los cielos y la tierra. Y ahí mismo Moisés baja su rostro porque teme mirar a Dios. Yo no sé dónde está el monte Horeb hoy. Tal vez algunos documentos pueden indicar algún lugar. Si nosotros vamos y pudiéramos llegar a ese lugar hoy, no sería un lugar muy diferente. ¿Qué hizo ese lugar diferente en ese momento? Que la presencia de Dios estaba ahí por medio de su palabra. ¿Qué hace diferente hoy este lugar de cualquier otro lugar en el mundo? Que la presencia de Dios está aquí por medio de su palabra. Eso lo hace diferente. La presencia especial de Dios en medio de su pueblo. ¿Y qué hace su pueblo cuando escucha la palabra de Dios? Tiembla ante la presencia de Dios. Eso es lo correcto. Dice la Biblia en Isaías capítulo 66 versículo 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Moisés está en la misma presencia de Dios. Sus sentidos, todo su corazón está ahí, su ser completo. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios hable a un pastor de ovejas. Eso me hizo recordar, ¿sabe? Que cuando Cristo vino a este mundo, los ángeles le dieron el anuncio ¿a quiénes? A unos pastores. Qué bondad de Dios. Moisés estaba ahí, todo su ser estaba ahí, y él debía tener reverencia a Dios. Grandes y pequeños deben de saber esto. La presencia de Dios está aquí en medio de este lugar. Amén. Él está aquí. Si nosotros leemos aquí en el capítulo 3, no vamos a encontrar que Moisés se pregunta cuando está hablando con Dios: ¿dónde están las ovejas? ¿Usted sabe que él lleva un rebaño de ovejas? ¿Dónde habrán quedado las ovejas? Él no se pregunta. Él está en la presencia de Dios. Y eso me hace pensar en algo. ¿Cuántas veces que nosotros estamos aquí, pasa una mosca y seguimos la mosca? Pasa una persona y vemos la persona. Estamos pensando en el trabajo de mañana. Estamos pensando en cualquier otra cosa. Hermano, la presencia de Dios está aquí, su palabra está siendo expuesta. ¿Qué temor y reverencia debemos tener delante de Dios? El hermano en la mañana nos contó, ¿verdad?, cuán irreverentes somos al dormirnos acá. Entiendo, puede haber alguna situación de medicamento o alguna situación, pasó enfermo en la noche, pero siempre dormido. Dios está aquí. Moisés estaba en la misma presencia de Dios. Nuestro cuerpo debe mostrar reverencia a Dios. Dice que él bajó su rostro. Y nuestro cuerpo debe mostrar reverencia a la palabra de Dios. Por eso me causa tanto dolor cuando en muchas congregaciones, en medio de la predicación de Dios, nosotros vemos a la gente portándose de forma tan irreverente. No, Dios está haciendo
expuesto a una irreverencia cuando estas cosas pasan. ¿Ha visto usted una zarza ardiendo y que no se queme? Hemos visto al ángel de Jehová. Pero las mismas palabras que escuchó Moisés en aquel monte, usted y yo hoy las estamos escuchando. Amén. ¿Cuántos creen eso? Hoy las estamos escuchando. Pregunto, ¿no deberíamos de tener la misma reverencia? Debemos de tener la misma reverencia porque Dios está hablando. Tal vez tú no sientas ningún temor ante la voz de Dios, ni te percates que ya hoy su ira está sobre ti, que cada paso que das Dios lo conoce, pero un día, sin que te des cuenta, estarás en la misma presencia de Dios y sin el mediador que es el Señor Jesucristo. Conocerás a aquel que es fuego consumidor, a ese mismo que encendió la zarza. Lo conocerás. Y no será una zarza la que arderá, sino será el alma y el cuerpo de todos aquellos que no confiaron en Jesucristo como su Salvador. De todos aquellos que no tuvieron temor al nombre de Dios en esta vida. Aquellos que no le buscaron para arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como su Salvador. Ningún zapato te servirá de protección delante del Señor. Ni tu trabajo, ni ser buena gente, ni que fuiste un buen esposo, ni una buena esposa o una buena madre. Nada te protegerá delante de la presencia de Dios. Lo único que nos hará escapar de la ira de Dios será Jesucristo, el abogado fiel. Tú necesitas a Jesucristo, porque un día todos los seres humanos se presentarán delante de Él, absolutamente todos. Estaremos expuestos a su juicio y solo lo pasarán los que tienen un Salvador y un Redentor. Estamos en la presencia de Dios en todo momento, ¿sabe? A veces pensamos que solamente... No, estamos en la presencia de Dios en todo momento. En todo momento estamos en la presencia de Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Caminamos en temor delante de Él todos los días de nuestra vida. Algo que a mí me ha llamado la atención en todo esto que hemos visto desde el capítulo 1 hasta ahora el capítulo 3 es cómo aquellos que aman a Dios y le sirven tienen temor a Dios. Es una marca, una evidencia de aquellos que son del Señor. Temen al nombre de Dios. Temen al nombre de Dios. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, por donde caminamos, debe demostrar que tememos al nombre poderoso, al gran yo soy. A Él debemos de temer. Por otro lado, hay hombres que se llaman siervos de Dios y dudan de las Escrituras como la única revelación de Dios al hombre para su salvación. Quiero decirte que todo lo que Dios quiere decirnos está aquí contenido en este libro y no necesitamos nada más. Está contenido en este libro. Dios nos ha hablado por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, aquí reflejado en esta escritura. Lo otro que Dios dice a Moisés es algo que ya nosotros habíamos visto como ese pacto de Dios. Vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 3.
Y en el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios se presenta a sí mismo como el Dios de la promesa. Aquí nos encontramos con una verdad que el mismo Señor Jesucristo explicó en los evangelios, en Lucas capítulo 20, versículo 37 y 38. Entonces vamos ahí a ver qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38. Creo que... Vamos a ver. Ok. Aquí estamos. El Señor está hablando a los saduceos acerca de la resurrección. Entonces en el versículo 37 dice lo siguiente: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El mismo Señor Jesucristo explicó lo que pasó ahí en el monte Horeb con la zarza. Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vea qué interesante algo. Este es un Dios personal. Él no dijo Dios y después dijo Abraham, Isaac y Jacob. Dios de, y menciona a cada uno de ellos. Dios es personal. La relación con Dios es personal. Que tu papá, tu abuelo, tu tío hayan sido cristianos no te hace cristiano a ti. Nadie se hace cristiano. Es Dios quien llama. Solo aquellos que le reciben por la fe son hijos de Dios, nada más. Es una relación personal. El Señor Jesucristo está explicando este pasaje. Nos está viendo, o nos está haciendo ver la esperanza de un Redentor y que Dios no falla. Abraham, Isaac, Jacob, ellos están vivos porque ellos pusieron la esperanza ¿en quién? En un Redentor. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a los saduceos. Hay resurrección, ellos están vivos. No están muertos, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Para las personas, Abraham, Isaac y Jacob pueden estar muertos, pero para Dios ellos están vivos. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. La gente puede decir de los creyentes, ellos parecen muertos. No me importa, para Dios estoy vivo. Estoy vivo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y te pregunto, ¿crees tú eso? Porque esa fue la pregunta. ¿Crees tú eso? Es el Dios de la promesa, es el Dios de los vivos, no de muertos. Yo no sé si tú lo sabes o no lo sabes. Muchos yo sé que sí, aquí lo saben. Y aunque nos parezca una verdad tan sencilla, es una verdad que alimenta nuestros corazones. Dios está vivo. Dios está vivo. Y los que están con Él también están vivos. Nuestra confianza es que al morir, nuestras almas irán directamente con nuestro Salvador, para estar con Él para siempre. Y un día, que será muy pronto, Jesucristo volverá. Y los que ya han muerto, o como dice la Biblia, han dormido, ellos serán resucitados, sus cuerpos, y unidos a sus almas estarán por siempre con Cristo.
para que esa resurrección se cumpla completamente. Y aquellos que estén vivos en aquel momento en que Cristo venga en las nubes, ellos serán llevados juntamente y sus cuerpos transformados en un momento. Cuando los cristianos escuchan una palabra, ¿sabe cuál es esa palabra? Maranata. ¿Sabe qué es? El Señor viene. Y por todas las edades, cuando los cristianos han escuchado esa palabra, ¿sabe qué dicen ellos? Amén. Y hoy aquí debemos decir lo mismo: el Señor viene. Amén. Esperanza de los cristianos. Es un Dios de vivos y Él da vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Es un Dios de vivos. Dice 1 Corintios 16:22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. La palabra es maldito. El Señor viene. Te pregunto, ¿amas tú al Señor? Cristo viene. Los que no estén con Él, muertos, malditos. Pero los que estén con Él, vivos, vida en abundancia, vida eterna. Para amar al Señor se necesita tener vida, porque los muertos no pueden amar. ¿Sabe quién es el único que puede dar vida? Jesucristo, nada más. Los que tienen a Cristo tienen la vida. Los que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Así como Dios declaró estas palabras allá en el Horeb, hoy Dios sigue declarando estas mismas palabras. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo en Cristo hay vida eterna. Solo en Él hay vida en abundancia. Hoy el Señor sigue salvando. Es un milagro. Es el único que puede dar vida. Cuando Él da vida a los suyos, nos hace despreciar y aborrecer nuestro pecado. Nos hace suplicar que nos limpie, que nos dé un nuevo corazón y una nueva mente para amarlo más que todas las cosas. Así como Moisés llegó a la presencia de Dios, viendo esta maravilla, yo te invito a ti, acércate al Señor. Ve al Señor Jesucristo. Solo por medio de Él tú podrás tener vida. Solo por medio de Él tú podrás enfrentar el juicio de Dios. Hoy Dios te está hablando y es un llamado personal. Él sigue diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es un llamado personal. Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Y te pregunto, ¿es tu Dios? ¿Es tu Dios? Dios está vivo y cumple su promesa al enviar un Salvador. Segundo punto, Dios está vivo y cumple su promesa al enviar un Salvador. Dios continúa hablando, Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Quiero que busquemos un momento el Salmo 135. Salmo 135, versículos 15 al 18. Salmo 135. Dice así la Biblia, versículos 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios dice algo a Moisés: yo he oído, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Dios está vivo.
Y Dios escucha a los suyos en medio de las aflicciones. La Biblia nos va a decir más adelante en unos versículos que los israelitas fueron a buscar a Faraón para que los auxiliara y los ayudara. ¿Y sabe qué hizo Faraón? En vez de eso, de escucharlos y aliviarlos, más carga, más trabajo para ellos. El único que puede escucharte en medio de la aflicción y auxiliarte y ayudarte es el Señor Jesucristo. Nadie más. Te va a fallar tu esposa. Te va a fallar tu esposo. Te va a fallar tu pastor en medio de tus aflicciones. Pero hay alguien que no te va a fallar y es el Señor Jesucristo. Él escucha. Él está atento a la oración de los suyos. Dios escucha su clamor, su necesidad urgente y de impotencia ante esta situación cuando ellos confían solamente en Dios. Dios está viendo tu aflicción. Yo no sé lo que en este momento hay en tu alma y en tu corazón. Clama a Dios, Él te escuchará. Él escucha a los afligidos. Él está atento a la oración de los que claman por ayuda. Él está presto a rescatar a los piadosos. Ve a tu Dios, nadie mejor que Él. Derrama tu alma en Él. Él no te fallará. Y así fue. Así fue. Capítulo 3, versículo 8, dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Lo siguiente que Dios dice a Moisés es que Él ha descendido o ha bajado para librarlos de la mano de los egipcios. Estos hombres, Faraón y estos opresores, les hacían mal, nadie les hacía justicia. Satanás es así. Muchos hacen mal al pueblo de Dios. Vendrá un día, ¿sabe?, cuando Dios tomará venganza por todo el mal que las personas han hecho a su pueblo. Ya Satanás y ellos han sido juzgados. Pero vendrá un día en que Dios tomará venganza. Todos aquellos que se han complacido en la injusticia, todos aquellos que se han burlado del Evangelio, todos aquellos que persiguieron a los creyentes, todos aquellos que los maltrataron recibirán su justo castigo si no se arrepienten. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Versículos 4 al 12. Dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios tomará venganza. Todos aquellos que han oprimido al pueblo de Dios, si no se arrepienten, sufrirán la ira de Dios.
Mientras esto pasa, ¿qué debemos hacer como pueblo de Dios? Ser fieles, confiar en el Señor y dar toda la gloria a Dios, resistiendo firmes en la fe, confiando en que Dios está con los suyos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios recuerda a Moisés esa promesa hecha a Abraham y ahora le da más detalles de su plan poderoso de redención. Entonces vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 10. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cómo es ese plan poderoso de Dios? Ahora Dios le dice a Moisés: tú serás el enviado para sacar a mi pueblo. ¿Y a quién nos recuerda este enviado? Nos recuerda al Señor Jesucristo, que fue enviado para salvar a su pueblo. En el tiempo que Dios quiso, en el tiempo correcto, cuando se cumplió el tiempo. No cuando Moisés quiso hacerlo, sino en el tiempo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés ante este mandato? Versículo 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Expresa una completa humildad. Ahora Moisés está listo para ir. Humillado. ¿Quién soy yo? Antes había sido muy valiente, hacer justicia en sus fuerzas cuando mató al egipcio. Ahora le faltan las fuerzas y la valentía. Ahora ya no se ve igual de fuerte, más bien se siente un instrumento inútil. Dios lo ha hecho ver a él cuán débil es, para que ponga toda su confianza en Dios mismo. ¿Se acuerdan que en estos días nosotros hablamos de los tipos, sombras o figuras que nos hablan de Cristo? Pero ahora Moisés en este momento no representa totalmente a Cristo, porque Moisés con sus fuerzas no iba a poder rescatar al pueblo, porque Moisés no estuvo en todo momento dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero hay uno que sí estuvo en todo momento dispuesto a hacer la voluntad del Señor, y fue Jesucristo. Él ha venido. En Juan, voy a leer unos pasajes para ustedes. Si no los puede seguir, por favor, anótelos. Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21, dice lo siguiente. Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo vino a salvar. Mateo 18:11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vino para deshacer las obras del enemigo. Primera de Juan 3:8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ha venido a dar vida. Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ha venido para juicio. Juan 9:39 dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Vino a dar luz en medio de las tinieblas. Juan 12:46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas.
para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo vino para cumplir perfectamente la voluntad del Padre y morir en una cruz por su pueblo. Dios ha descendido. Así como lo dijo a Moisés, yo he oído, yo he visto y yo he descendido. Así Cristo vino y descendió para salvar a su pueblo. Muchos se equivocan con la venida de Cristo. Muchos creen que tener a Cristo también es tener tranquilidad y que todo va a estar bien en sus vidas. No es así. Dios nos liberta, pero estamos en un Egipto donde hay lucha, hay capataces y hay un Satanás, enemigo del pueblo de Dios. Jesucristo dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. A los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:34. Presentarse ante Faraón, ¿qué iba a significar para Moisés? Posiblemente otra vez la muerte. Deja ir a mi pueblo. ¿Voy a llegar a decirles eso? Eso posiblemente iba a ser la muerte para él. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Moisés? Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal, y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No, Moisés, no eres tú, no son tus fuerzas. No pongas la mirada en ti mismo. El que va a libertar al pueblo de Israel voy a ser yo mismo. No eres tú, sino yo en ti. En Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice algo a la iglesia. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra poder tiene varios significados en el griego, en el idioma original. Una es dunamis, de donde tenemos la palabra dinamita. ¡Pum! Dinamita. Poder de Dios. El evangelio es dinamita de Dios. Pero aquí en Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra ahí no es dunamis, la palabra ahí es kratos. La palabra tiene una raíz, y esa raíz lo que indica es algo perfecto o completo. Pablo le está diciendo a los cristianos, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, en lo que completamente y perfectamente Cristo ya ha hecho por ustedes. El poder de nosotros no está en nosotros mismos, sino en lo que Cristo ya hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Moisés, no eres tú, soy yo en ti. Es lo que yo ya he hecho y voy a hacer. Es el poder de Dios actuando en los hijos de Dios. Hay tantas personas que quieren ser libertadas de vicios y pecados, y caen y se levantan, y caen y se levantan, porque están buscando la solución y la salida en ellos mismos. Pero solo hay uno que les puede dar libertad, y es el Hijo de Dios. Solamente si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Es lo que Dios ha hecho. Mi amado hermano, las fuerzas para vencer toda cruel tentación no están en ti, están en Dios mismo.
en la obra de Cristo a favor de los suyos. Dios sacaría a Egipto con mano poderosa, señales y pruebas para que vean quién es Dios. Y ellos servirían a Dios en ese monte Horeb. Jesucristo dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Una evidencia de que tú has sido salvado por Cristo es que tú quieres servir a tu Salvador, a tu Señor. Los demonios, ¿sabe que creen y tiemblan ante la presencia de Dios? Pero solamente los hijos de Dios sirven a Dios, solamente a ellos, a Él. Nuestra confianza como pueblo de Dios es que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Nos salvó, nos salva y nos salvará. El plan de Dios Padre fue enviar a su Hijo Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué motivó a Dios para hacer esto? Para salvar pecadores. ¿Qué motivó a Dios para salvar a su pueblo Israel? Simplemente amor. Nada más que eso. Amor y misericordia. Porque Él quiso rescatar a su pueblo por amor a su pueblo y por amor a su nombre. Hoy todavía Dios sigue salvando. Hoy todavía Dios sigue rescatando personas para gloria de Él, porque su plan no falló y su plan es perfecto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquellos que oyen con fe y creen en Dios, Él les da vida. Mi deseo es que hoy tú, al estar en esta noche aquí, al escuchar la palabra de Dios, así como estuvo Moisés frente a Dios, tú acudas a Dios. No aquí, acude al Señor, ve a Él, acércate a Él por medio de Cristo. Él es el Dios que está vivo, el Dios que escucha, el Dios que perdona pecados, el único Dios vivo y verdadero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has hablado. Tú nos has hablado por medio de tu palabra. Nos has mostrado que delante de tu presencia nadie puede acercarse por sí mismo. Que ante tu presencia debemos de temblar. Y que un día todos nos presentaremos delante de ti. Pero tú, Señor, nos has dado esperanza por medio de tu Hijo, aquel en quien hay perdón de pecados y vida, aquel que intercede por los suyos, aquel que descendió para salvar un pueblo. Oh Señor, gracias por este plan maravilloso revelado. Gracias por todos aquellos que has salvado y sigues salvando para gloria de tu nombre. Oh Señor, que podamos poner toda nuestra confianza en ti, no en nosotros, sino en lo que tú ya has hecho a favor de los tuyos. Que aquellos que han escuchado esto se abandonen a sí mismos y corran hacia el Salvador, hacia tu Hijo. Oh Señor, damos gracias y pedimos que en esta noche tú, Señor, nos guardes también ahora al regreso a nuestros hogares, y esas palabras queden guardadas en nuestros corazones, en nuestras conciencias, y que tú, Señor, nos sigas hablando por medio de tu Espíritu Santo. Esto lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén.